Con la cabeza en alto, serena y segura, Gisèle Pelicot ingresa al tribunal en Aviñón, al sur de Francia. Tras 4 años de que el caso saliera a la luz y tras 15 semanas de juicio, la mujer de 72 años está lista para escuchar el veredicto. La justicia francesa condenó a la pena máxima de 20 años de prisión a Dominique Pelicot, de 71 años, por drogar durante una década a su entonces esposa Gisèle para poder violarla junto a decenas de desconocidos de forma continuada en el tiempo. Un caso que ha estremecido a Francia y al mundo, un caso histórico, y no solo por la brutalidad de los hechos, sino que especialmente por la valentía de la víctima. La vergüenza cambió de bando, es el lema de este macrojuicio. Gisèle Pelicot decidió no esconderse ni avergonzarse, sino permitir que su juicio fuera público y convertir así en testigos indirectos de su causa a toda una sociedad. Al abrirse las puertas de este juicio el 2 de septiembre, quise que toda la sociedad fuese testigo de los debates que tenían lugar aquí. Nunca me arrepentí de haber tomado esa decisión. Confié en nuestra capacidad de proyectarnos de forma colectiva hacia un futuro en el que todos nosotros, mujeres y hombres, podamos vivir en armonía, con respeto y entendimiento mutuos. Pienso en las víctimas desconocidas cuyas historias permanecen a menudo a la sombra. Quiero que sepan que compartimos la misma lucha. Uno de los juicios más impactantes y mediáticos. Queremos saber más detalles y conectamos con Andrea López. Ahí te vemos en pantalla, experta en estudios de género. Muchas gracias por acompañarnos, por hacerte el tiempo. Me gustaría comenzar hablando de Gisèle Pelicot, que se ha convertido en un referente de la lucha contra la violencia sexual, asegurando que el foco debe estar en el agresor y no en la víctima. ¿Qué más nos puedes contar de ella? Hola, muchas gracias por contar conmigo para hablar en este día histórico para no solo Gisèle Pelicot, sino para todo el movimiento feminista de todo el mundo. Tenemos un caso muy excepcional que ha puesto de manifiesto la brutalidad de la violencia sexual en todo el mundo. Y Gisèle Pelicot, esta mujer en la setentena, con 3 hijos y ya abuela, se ha convertido en el rostro de este momento tan histórico y de lo que ha pasado en los últimos meses y lo que ha pasado a lo largo de gran parte de su vida, ¿no? Gisèle Pelicot se ha acabado convirtiendo en un icono porque ella decidió al inicio de este juicio que el juicio fuera abierto, a diferencia de lo que suele ocurrir con las víctimas de violencia sexual o las llamadas supervivientes, mejor llamadas supervivientes de violencia sexual, como es el caso de Gisèle. Ella decidió que no se quería esconder, que quería abrir las puertas de ese juicio para que no solo periodistas y familiares y medios de comunicación pudieran entrar y escuchar y ver las pruebas, es decir, los vídeos de lo que le ocurrió a ella, sino también para que se vieran los rostros de los agresores, que se vea quién ha sido el culpable de que estén en ese momento en la sala de juicio y que estén juzgando algo tan monstruoso y tan brutal como han sido las violaciones a las que Dominique Pelicot sometía a su mujer y otros hombres bajo su supervisión. Y creo que es importante, más allá de hablar de la figura de Gisèle Pelicot, que ella misma ha puesto de manifiesto la importancia de que se conociera su caso, se conociera su nombre, que al final es el nombre de su marido, y ella ha podido recuperar su nombre de soltera, dejando atrás el apellido Pelicot y que se relacione con este caso, ¿no? Pero ella misma dijo que quería abrir las puertas porque este es un juicio contra todas las mujeres, porque todas las mujeres pueden ser víctimas de violación, como lo ha sido ella, en este caso en un entorno tan seguro como nos podemos imaginar que es el hogar y la pareja con la que has compartido 50 años de tu vida.
Una historia impresionante. Dominique Pelicot, el marido, nunca negó haber drogado a su señora para violarla junto a desconocidos que contactaba por internet. Siempre admitió todos los hechos que se le imputan, a diferencia de varios de los demás acusados que afirmaban no saber que estaban participando de una agresión sexual. La defensa de Dominique Pelicot tiene una clara opinión al respecto. Escuchemos. Desde el inicio del proceso dije que el señor Pelicot no era necesariamente el director de orquesta y que los otros no eran los músicos. Sin embargo, pienso que al emitir este veredicto, la Corte ha condenado al director al establecer una diferencia entre él y los distintos músicos que componen esta orquesta. Nosotros no estamos autorizados para criticar una decisión judicial. La única manera de responder es apelando. La justicia impuso la pena máxima para el principal acusado, Dominique Pelicot, pero penas en general menores a lo pedido por la Fiscalía para sus 50 cómplices, todos ellos, eso sí, declarados culpables. Los hijos aseguran sentirse defraudados, eso es lo que dijeron este jueves. ¿Qué mensaje nos da ese veredicto, Andrea? Bueno, nos da un claro mensaje, ¿no? De que pese que la sociedad avanza a grandes pasos en lo que se refiere a la condena a la violencia sexual, queda muchísimo camino por recorrer aún, ¿no? Porque a Dominique Pelicot se le ha condenado a la pena máxima, pero a los otros hombres no todos ellos van a entrar en prisión. Hay 6, por ejemplo, de ellos que ya van a salir liberados porque ya han cumplido la pena durante estos 4 años de prisión. Y creo que es importante recordar que hay 50 acusados, pero en los vídeos se reconoció a alrededor de 70 hombres distintos, pero hay una veintena de ellos de los que no se conoció su identidad, no se pudo identificar y por lo tanto no han podido ser acusados formalmente y no han podido cumplir ningún tipo de pena, ni la podrán cumplir. Lo que nos demuestra que como mínimo hay una veintena de hombres que violaban a una mujer que claramente estaba dormida, sedada, podrían interpretar como lo quisieran, y que están libres, ¿no? Estos 6 más que han sido acusados y que ahora van a ser libres. Al final, solo 16 de los 50 acusados han acabado pidiendo disculpas a Giselle Pelicot. Y vemos que eso también demuestra el hecho de que muchos de ellos, como decías, no han reconocido haber sido parte de este acto, ¿no? Haber violado a Giselle Pelicot bajo la supervisión de su marido cuando, bueno, claramente en los vídeos se ha demostrado y en las pruebas judiciales se ha demostrado que esto es lo que estaba ocurriendo. Francia podría introducir cambios en su legislación sobre violación para incluir por primera vez el concepto de consentimiento y así Francia podría seguir el camino de otros países europeos, por ejemplo Suecia y España. ¿Nos puedes contar más al respecto? Sí, lo que ha hecho también este caso es poner de manifiesto los límites que tiene la ley para condenar, para enfrentarse a este tipo de agresiones tan brutales, pero a la vez tan comunes en el día a día, porque vemos que el número de hombres involucrados nos demuestra que esto es algo que no es excepcional de una sola persona o una sola circunstancia, sino que es algo estructural, ¿no? Y vemos precisamente que en el caso de la ley francesa, los casos de violación solo pueden ser condenados si se demuestra que ha habido alguno de estos 4 elementos, ya sea sorpresa, amenaza, coacción o violencia. Claro, en este contexto no vemos mencionado de ninguna forma el consentimiento ni la posición de la víctima. Es decir, se tiene que demostrar que había una intención de violar por parte del violador o del agresor en este caso. Y vemos que aunque este caso ha hecho llevarse las manos a la cabeza a gran parte del mundo y sobre todo a la sociedad francesa, el año anterior, en 2023, el Parlamento francés
rechazó incluir una directiva europea para incluir el concepto de consentimiento en las penas por violación. Y vemos que es algo así de reciente, ¿no? Es decir, hace solo un año se negó a incluir esta directiva y encuestas recientes muestran que 9 de cada 10 ciudadanos franceses quieren que se incluya el consentimiento porque definitivamente este caso ha cambiado la percepción de todo el mundo. Sí que el hecho de que haya sido aplicado en otros países europeos, como aquí en España, que no han estado exentos de polémica, es decir, el concepto en sí mismo del consentimiento implica un gran debate, ¿no? Que tiene que haber a su alrededor, porque algunas organizaciones consideran que se pone demasiado el foco en la víctima y que no, y en sus actitudes, y no tanto en el agresor, y que incluso a veces un sí no siempre implica consentimiento, ¿no? Porque se pueden dar sís verbales a través de la coacción. Entonces, vemos que aunque es un concepto polémico, es importante que se aplique en la ley, porque hasta ahora muy pocos casos llegan a ser juzgados precisamente por la ley, ¿no? Porque estos cuatro elementos que son insuficientes para valorar si eso ha sido una violación o no. Y la inclusión del consentimiento en la ley puede mejorar muchísimo esto en un país donde hay al menos 200.000 denuncias por violencia o sexual, por violación o por agresión sexual, como es Francia. Ya lo adelantabas, me gustaría que hablemos del agresor, del perfil de los violadores y de ese llamado pacto de silencio entre los agresores. Sí, creo que este es el caso por excelencia que demuestra cómo el pacto de silencio que hay en la cultura de la violación y que hay entre los hombres, ¿no? Que son la mayoría de agresores en este caso, es una realidad innegable. Como en el caso Pelicot está clarísimo, ¿no? Cómo funciona el silencio. Vemos que el perfil de los agresores, si empezamos hablando por eso, eran gente normal, eran hombres de entre 27 y 74 años, es decir, de todos los perfiles de edad, de todos las situaciones laborales, por así decirlo, los niveles educativos. Vemos a enfermeros, periodistas, vemos a soldados retirados, vemos un amplio perfil entre esa cincuentena de acusados bueno, caminos de vida que les ha llevado hasta allí. Lo que eso nos demuestra, ¿no? Que no es un problema excepcional, no es el caso Pelicot, no es Dominique Pelicot él solo, sino que es algo que tiene un cariz sistemático y estructural en este concepto sobre el que hablamos de la cultura de la violación, que es lo que facilita, ¿no? Que a día de hoy pues estén dando todas estas violaciones y que vemos que en este caso tienen consecuencias, pero que en muchos casos, ya sea por la ley, por cómo está escrita o por incluso el silencio entre estas personas que no se castiga, ¿no? Y cuando hablamos del pacto de silencio aquí, creo que hay que fijarse en diversos ámbitos, ¿no? Primero, en cómo se consiguió que todas estas personas pudieran violar a Giselle Pelicot. Pues a través de una aplicación en línea en las que Dominique Pelicot ofrecía estos servicios, si por llamarlos de alguna forma, y que es una aplicación que interpreto que de alguna forma alguien hay detrás de esa aplicación, alguien estaba gestionando y allí no saltó ninguna alarma. Vemos que además de cada 10 proposiciones que hacía Dominique Pelicot para que otros hombres violaran a su mujer mientras él los grababa, solo 3 decían que no, pero ninguno de ellos dio la voz de alarma. En su silencio, en el hecho de callar, de que se estaban ofreciendo estos servicios, em, no estaban no lo siguió una denuncia por lo que pudieran decir aquí está pasando algo que no debería estar pasando. Y
Y por eso vemos que el silencio es clave, ¿no? También hablamos del silencio de las víctimas, que como decíamos, el caso de Giselle Pelicot es excepcional porque es de las pocas víctimas que ha decidido que para que la vergüenza cambie de bando, su cara se vea, su caso se hable y se pueda cubrir de forma abierta. Por lo tanto, claro, en otras ocasiones las víctimas evidentemente se sentían avergonzadas y no querían que se las vinculara con este episodio tan doloroso y tan traumático. Por eso creo que es el gran exponente del pacto del silencio este caso en el que ha sido resuelto hoy. Sí, esa frase que mencionabas recién, que la vergüenza cambie de bando, una frase que ya tiene 40 años, quizás nos puedes contar brevemente de dónde viene eso. Sí, esta frase tiene más de 40 años. Fue en el año 76 cuando otra Giselle Halimi, una abogada francesa que es un icono del feminismo en Francia, em, utilizó estas palabras, esta declaración, ¿no? Que la vergüenza cambie de bando para otro caso que también fue muy polémico. Fue un caso en el que dos ciudadanas belgas fueron violadas por tres hombres en una cala de Marsella en el año 74 y 2 años después empezó el juicio que se conoció como el juicio de Aix-en-Provence, que es la localidad donde fueron juzgados estos hombres, y Giselle Halimi recomendó a sus clientas, a las dos chicas a las que defendías, a las supervivientes, que abrieran el juicio, que fuera igual que el juicio de Pelicot estos días, para que los agresores fueran conocidos, ¿no? Porque a veces vemos muchas veces, incluso en los propios medios de comunicación, como los nombres de los agresores son protegidos con siglas o con solo detalles de su vida, de su edad o de su nacionalidad, y al final son muchas veces las víctimas las que son el rostro visible de esta vergüenza y de este acto que ellas no han hecho, que ellas han recibido de forma muy violenta, como es en el caso de una violación y una agresión sexual. Por tanto, el hecho de que de nuevo este lema feminista vuelva a los medios de comunicación, vuelva al debate en las calles y vuelva a los tribunales, creo que es una demostración más de la importancia de esta red, ¿no? Porque Giselle Pelicot ha podido hacer esto, ha podido abrir su juicio porque tiene una red feminista detrás de ella que la está apoyando. Tiene a su alrededor acompañantes, como pueden ser su hija, que ha sido una de las que es afectada también por las agresiones de su padre, pero que ha sido quien ha animado a Giselle a que abriera el juicio. Y más allá de su círculo familiar, vemos que en todo el mundo ha habido muestras de solidaridad a las puertas de los tribunales con Giselle, y esto demuestra la importancia del trabajo feminista que hay detrás, porque Giselle Pelicot no tiene por qué ser expresamente una persona abiertamente feminista, pero se ha acabado convirtiendo en un icono feminista porque ha sido el movimiento feminista francés y el movimiento feminista mundial quienes han permitido que Giselle no se sintiera sola, y que sí, hoy el nombre es Giselle Pelicot, pero que detrás de su caso estamos muchas como ella. Claro, un lema que 40 años más tarde vuelve a la opinión pública. ¿Qué significa eso para el mundo? Hablamos al inicio de Giselle Pelicot, de ella como persona, pero me gustaría terminar preguntándote sobre el impacto de este juicio a nivel mundial, porque la cobertura mediática en Aviñón este jueves es impresionante. Sí, sin duda, hay casi 200 medios acreditados siguiendo la sentencia desde la sala y 76 eran extranjeros. Vemos que realmente el interés que hay por el caso Pelicot demuestra también los avances y el interés que hay a nivel mundial por asuntos feministas, podríamos decir, ¿no? Pero al final por asuntos de derechos humanos, ¿no? Que simplemente que no te violen, que tu cuerpo sea tuyo y que tú decidas mantener relaciones sexuales con quien tú elijas. Y creo que también el hecho de la sumisión química, que es algo que convierte este caso en excepcional a los ojos del mundo,
vemos que no es una realidad, pues como decía, excepcional, sino que lo hemos aplicado mucho, ¿no? Y se ha hablado mucho de la sumisión química en casos de pinchazos en discotecas o en casos aplicados por desconocidos, pero no, vemos que aquí, en el caso Pelicot, la sumisión química ha sido en el hogar, ha sido por su propio marido y no solo eso, es decir, Giselle Pelicot seguía yendo, empezó a ir al hospital y a centros médicos a hacerse pruebas porque no entendía por qué sentía este cansancio y por qué no recordaba las noches anteriores. Y nadie lo encontró, ¿no? Por esa vía médica, porque uno de sus yernos dijo en el estrado, es que nunca puedes imaginar lo inimaginable, ¿no? Y bueno, ahora sí que podremos imaginarlo, porque lo hemos visto, lo hemos conocido, lo hemos oído y ha sido juzgado. Entonces creo que esto abre mucho las puertas a que se eviten casos futuros tan continuados y que el mundo empiece a hablar de forma más abierta de lo que ha ocurrido, porque si Giselle ha podido poner la cara, eso podrá abrir el debate para que muchas otras jóvenes, mayores, mujeres de todos los tipos puedan denunciar también las violencias que han sufrido, ya sea dentro o fuera del hogar. Sin duda, un caso y una jornada histórica. Giselle Pelicot, la mujer que no se ha convertido solo en un ícono, sino en la imagen de una sociedad que avanza más rápido que nunca en los últimos años frente a la violencia sexual y otras formas de violencia machista. Andrea López desde Barcelona, muchas gracias por este interesante análisis. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima vez. Gracias, hasta pronto.